toca temas que pueden ser complicados de tocar, o sea, hablar de la ancianidad, del deterioro y hablar de la soledad y también hablar de los últimos días de nuestras vidas y cómo sobrellevarlos con dignidad puede ser retador, puede ahuyentar a la gente, ¿no? Pero yo creo que a través del humor se puede, se puede poner una zanahoria para sentirnos más involucrados. ¿Cómo se te ocurrió la novela? Yo creo que fue parte de un proceso largo que trato de encerrar una narrativa que se pueda entender bien, ¿no? Yo creo que cuando me acercaba a los 50 años, hace 5 años más o menos, ya empecé a preocuparme por lo que venía, lo que se Ujú. viene después. Eso se suma a que ves en mi caso, a mi madre deteriorarse, ¿no? A mis mentores también poco a poco languidecer. Entonces esa preocupación empezó a dar vueltas alrededor de mí. De hecho, yo he contado alguna vez en un video en España que me construyeron un edificio que me tapó, eh, que prometía taparme una vista al mar hermosa que tenía en una parte de mi departamento, cosa que evidentemente Claro, ocurrió después, sí. y yo tomé eso como una metáfora del inexorable, del avance de algo que te va a quitar placeres, facultades, ¿no? Yo lo tomé eso como una metáfora del envejecimiento. Escribí incluso un cuento donde a una señora mucho mayor que yo le ocurre lo mismo y ahí sí su vida prácticamente se acaba desde el punto de vista de la motivación para, para vivir la vida y lo guardé. Después vino la pandemia, ya sabemos cómo fue con nuestros ancianos. Después murió mi suegro de una manera muy digna, tan digna como fue su vida. Y creo que todo eso terminó por precipitarse, toda esa nube que tenía encima terminó por precipitarse en el argumento de una novela, cuando se me ocurrió el personaje que une a todos estos personajes, ¿no? Ujú. Que es Eufrasia, la cuidadora de Sí. ancianos que se va a encargar de hacer realidad los últimos deseos de todos los viejitos que aparecen en la novela. Sí, eso es cierto. Por otro lado, también pensé en Eufrasia como un contrario a lo que fue la Guerra del Cerdo. No sé si te acuerdas tú de Adolfo Bioy Casares, este, con el tema este de despreciar a los viejos, ¿no? Mm, O sea, esta cosa que es terrible, y aparte cuando tú no tienes dinero eres uh, absolutamente despreciable, ¿no? sí, es penoso, ¿no? Despreciar algo en lo que probablemente te vayas a convertir. No nos damos cuenta de eso mientras somos jóvenes, obviamente. Y, y claro, tú lo has dicho de alguna forma, ¿no? Los requisitos para tener una vejez digna creo que se componen de dos factores. Uno, que haya cierta tranquilidad material. Mm. Y dos, que haya compañía, cariño alrededor, ¿no? Si se deja de cumplir uno de estos dos requisitos, creo que uno la va a pasar mal, la pasa mal en la ancianidad. Curiosamente, al contrario de lo que ocurre en la gran mayoría de hogares de América Latina, en mi novela los ancianos que aparecen no tienen una dificultad económica. Ujú. Lo que empiezan a percibir es la falta de compañía, ¿no? Quizá Eufrasia, de anciana, pudiera sufrir de la falta de tranquilidad material. Eh, y bueno, es algo con lo que tenemos que lidiar. Ujú. Hay una frase que me salió espontáneamente en la novela, en un diálogo que tiene Eufrasia con Jack Harrison, uno de los Ujú. personajes que es un Sí, sí, médico, sí, sí, sí. este médico que está pasando sus últimos días con su whisky en la mano y Eufrasia con su cerveza en la otra en la cocina de él. Que ve series de médicos y dice qué Sí, tontos qué son. tontos que son, dice, ¿no? Y Eufrasia en un momento dado, al sentir ya la familiaridad, le dice, lo que pasa, doctor, es que ustedes los ricos pueden pagarse su jubilación. Nosotros los pobres necesitamos de nuestros hijos para eso. Entonces, cuando yo terminé de escribir esa frase, pues me sentí espeluznado, ¿no? Ujú. Qué horror, que sí, pues en sociedades desigualitarias
uno tenga que engendrar a su propio fondo de jubilación. Ujú. Es terrible. Pero bueno, ese es solamente un ángulo de la novela. Obviamente, al ser una novela realista en una sociedad latinoamericana contemporánea, pues no solamente están las motivaciones sobre el envejecimiento, la vida, cómo he de morir, sino también se filtran pues estas inequidades, ¿no? Que nos rodean atmosféricamente, por así decirlo. Sí, bueno, también este modo de vivir capitalistamente, digamos, que hemos elegido y que Mm, somos hoy, me parece a mí, como fruto de mm, ese sistema. sí, O qué piensas? sí, o sea, yo, a ver, yo soy capitalista de alguna manera, o sea, mi sociedad, la peruana, es muy capitalista. No tengo nada en contra del capitalismo, pero sí estoy en contra del capitalismo irresponsable, salvaje, que lleva las cosas al extremo, ¿no? Al extremo de fomentar la individualidad y no la colectividad, no la solidaridad, ¿no? Bueno, Eh, eso ya dejaría de ser capitalismo. no sé, o sea, yo Ujú. tiendo a pensar en que es posible un capitalismo responsable, de repente soy ingenuo, pero claro, siempre creo que es necesario que haya una entidad por encima que regule los abusos. Y, y claro, me haces pensar que una sociedad que transforma, o sea, ve que la producción y producir y la acumulación de bienes es lo deseable, pues convierte rápidamente en desechable a las cosas y por tanto quizá también a los seres humanos ya por asociación, ¿no? Ujú, Sí, pensar en eso es terrible. ujú. Yo no sé si tendemos poco a poco a dejar de interesarnos por aquello que ya no nos es, entre comillas, útil de una Ujú, manera tangible, ¿no? ujú. También es cierto que para poder morir hay que tener dinero. Yo pensaba cuando Hmm. venía en el viaje por ti, decía, es que le tengo que preguntar eso, porque si yo me quisiera morir mañana, por no suicidarme, sino por una enfermedad o por algo, tengo que tener dinero, si no, no puedo hacerlo. La Eh, eutanasia, por ejemplo. sí, es verdad. Es verdad que el dinero media, digamos que ya que estamos hablando de una obra de ficción, ¿no? De Cien Cuyes, eh, por sobre la ficción literaria siempre está la ficción del dinero. O sea, el dinero es la ficción más grande, más importante que ha construido la humanidad, porque es una convención. Todos convenimos en creer en lo que vale. O sea, pensamos que un rectángulo de papel vale lo que vale y con él puedes comprar. Ujú. Hemos creído, es una ficción impresionante. Y quizá no sea casualidad entonces ya elaborando sobre lo que me acabas de decir, que el título de la novela, Cien Cuyes, tenga que ver también con eso. Eh, yo en mis novelas, yo tiendo a titular al final. O sea, la reviso y digo, de repente este título le puede ir. Pero en el caso de Cien Cuyes, el título se me ocurrió más o menos al primer tercio, cuando Eufrasia se ve enfrentada por primera vez ante el dilema de ¿ayudo o no ayudo a morir a Doña Carmen? Eh, Ella por amor, por empatía, tiene las ganas de hacerlo. Doña Carmen está dispuesta a pagarle y ella se debate, ¿no? Dice, pero debo cobrar por algo que haría de puro cariño, o sea, para dejar de ver sufrir a una persona, pero se da cuenta que ella también es pobre. Ella por cuidar a otra gente está dejando de cuidar a su hijo pequeño. Ujú. Entonces entra en ese dilema típico de estas sociedades desigualitarias, ¿no? Y encuentra en un recuerdo de una frase que le dijo un tío suyo en su pueblo, la salida a, esta, a este debate moral, ¿no? Y el tío alguna vez le dijo, es una frase que yo inventé para la novela, ¿no? Con 10 cuyes, bastan 10 cuyes para empezar un negocio. Son roedores que se multiplican rápidamente y ya tienes tu criadero de cuyes para el mercado, ¿no? Y claro, ella encuentra en
en estos cuyes otra ficción, o sea, otra moneda, otra, otra moneda de cambio, ¿no? Que cada quien interprete cuánto vale un cuy y me dé lo que sea su voluntad según esa moneda que acabo de inventar. Ahora, a ti te gusta mucho la literatura, además del capitalismo, creo, en Perú, digamos, ¿no? En ese sentido, me parece un libro súper bien escrito y siento yo que establece como una mirada nueva hacia no solo la ancianidad, sino hacia lo que es la vida del ser humano, ¿no? Ojalá, no Porque la sé. soledad está en todos lados. Somos Mm, adolescentes y estamos solos. mm, Estamos matrimoniados y seguimos estando solos. Y no sé, sí, es curioso, ¿no? Que mientras más interconectados y comunicados estamos a través de Internet, pues es probable que más soledad íntima haya, ¿no? Eh, yo siempre, desde un tiempo a esta parte, pienso que cada novela que he escrito me ha ayudado a procesarme eh, y escribir Cien Cuyes, si bien no es que me deje certezas inamovibles, no creo que la literatura deba dejarte certezas inamovibles, sino más bien dudas y preguntas para uno seguir procesándose. Este, sí hay una noción que terminó de consolidarse cuando la terminé de escribir, y es que al ponerme en los zapatos de estos personajes mayores que se enfrentan al final de su vida, me fue inevitable no preguntarme a mí mismo, yo cómo quiero que sea mi claro. final de vida. O sea, cuando esté en los últimos minutos de mi vida y mire para atrás, de qué me voy a arrepentir y de qué no. Y me di cuenta de que eh, hay una noción de éxito que sí quiero seguir en los años que me quedan. Porque el éxito, entre comillas, esa noción tan tramposa que te vende los medios de comunicación, la publicidad, el cine, la mediósfera en general, tiene que ver con la acumulación de bienes o de diplomas o de reflectores Ujú. sobre ti, ¿no? Y yo no creo que al final de la vida eso haga exitosa a una persona, entre comillas. Yo creo que el éxito se mide según qué tantos abrazos espontáneos puedes cosechar un día cualquiera. Ujú. Yo pensaba en eso porque yo he decidido estar sola, ¿no? Ujú, Sola fuera de mi país, sola, sin hijos. Y cuando llegue mi hora final, que falta poco, digo en términos de vida, eh, no sé si me arrepentiré ujú, que haber querido estar sola, ujú. porque si no sería dar vuelta a mi vida totalmente, ¿no? Claro. Sí, definitivamente la satisfacción de una vida no tiene que ver necesariamente con lo que hayas acumulado, sino con saber que estás en armonía. De repente repetimos demasiado la palabra felicidad Claro. cuando deberíamos hablar de armonía. O sea, ¿qué te hizo estar en armonía? Sabemos que hay millonarios que no viven en armonía, Ujú. famosos que no viven en armonía, ¿no? Este, ni el dinero ni los reflectores necesariamente te generan armonía. O sea, ¿qué es calidad de vida finalmente? En mi caso, para mí es eso, tener una red afectiva, puede ser una red corta, puede ser una red grande, pero una red afectiva con la que me siento a gusto, Ujú. contento y contenido. Por eso hablaba de los abrazos espontáneos que eres capaz de recibir, ¿no? Este, y eso es lo que quise transmitir, creo yo, con los siete magníficos, estos siete personajes, estos Sí. siete ancianos en la residencia que tienen todas las ganas de vivir mientras se sienten parte de su grupo, ¿no? Mientras se acompañan mutuamente. Bueno, tú has tenido un poco de éxito últimamente Sí. con el premio Alfaguara y eres un poco famoso dentro de lo que es el mundo de la literatura. ¿Cómo te ha caído este premio Alfaguara? ¿Te ha cambiado la vida o no? Este, ¿Te has quedado en Perú? Este,
contra Renato Cisneros, contra Santiago Roncagliolo, que han hecho su carrera afuera. ¿Cómo te sientes con respecto a todo esto? Santiago, Renato, grandes amigos. Mira, yo no sé si me ha cambiado la vida, intuyo que sí, pero de que me cambió un año, sí. Ujú, Fruto de eso estamos acá ujú, conversando y lo agradezco mucho. Eh, Agradezco que me haya tocado a estas alturas de mi vida y no cuando era un veinteañero o un treintañero, porque probablemente hubiera sido un envanecido. eh, y también porque ya a estas alturas tampoco me preocupa el hecho de que tenga la presión de tener que escribir algo mejor o ujú, algo a la par que Cien Cuyes, ¿no? No, yo siento que el premio Alfaguara es una confirmación a un nivel de escritura que he venido alcanzando después de una larga ujú, artesanía, que es esto, ¿no? Y mi próxima novela pues será escrita con el mismo cariño, un poco el mismo método, será otro tema, obviamente. Y digamos que se encontrará más o menos el mismo oficio. Entonces, sí, no te puedo negar que es un atajo. Nuestros países en América Latina pues son muy eh, unidos culturalmente desde un punto de vista conceptual, o sea, nos ponemos al día rápidamente entre todos, pero físicamente nuestras obras no viajan, no se conectan tanto, ¿no? ujú. Y este premio, pues por fortuna para mí, sí, es como una inyección de esteroides para que se acelere el conocimiento de mi obra en otros lados. Pero a la vez tiene ese lado agridulce de saber que, bueno, ¿cuántos otros escritores y escritoras podrían disfrutar lo mismo, ¿no? Ujú, Y disfrutaríamos de mucha más literatura buena que se hace en nuestros países. ujú. Tu novela tiene un costado humanista, por supuesto que tú no te lo has propuesto, pero a mí me encantaría que la leyéramos todos, digamos, ¿no? Que la leyéramos los jóvenes, los viejos. En ese sentido, no, por supuesto que no digo que es una novela de autoayuda, pero sí tiende a establecer